El disco duro es la unidad de almacenamiento de datos donde se guarda la mayoría de la información permanente del ordenador. Para que esta información llegue al disco duro, los datos pasan desde la memoria RAM junto con señales del software que le indican al disco duro cómo debe almacenar esos datos. Los circuitos del disco duro convierten esas señales en fluctuaciones de voltaje. Estas, a su vez, controlan las partes movibles del disco duro, de las pocas partes movibles que quedan en el ordenador moderno, por cierto. Algunas de las señales controlan un motor que hace girar discos recubiertos de metal. En realidad, los datos se almacenan en estos discos. Otras señales mueven las cabezas de escritura-lectura para leer o escribir datos en los discos. Esta maquinaria es tan precisa que ni siquiera podría pasar un pelo entre las cabezas de lectura-escritura y los discos. No obstante, todo esto funciona a una velocidad increíble. Vamos a echarle un vistazo a lo que acabamos de ver a cámara lenta. Cuando se envía un corto pulso eléctrico a la cabeza de lectura-escritura, activa un pequeño electroimán durante una fracción de segundo. El imán crea un campo que cambia la polaridad de una pequeña parte de las partículas metálicas que recubren ambas superficies de los discos. Una serie de patrones de estas cargas representa un solo bit de datos en el sistema numérico binario utilizado por los ordenadores. A medida que la corriente se envía en una dirección por la cabeza de lectura-escritura, el área se polariza en una dirección. Si la corriente se envía en la dirección opuesta, se invierte la polarización. ¿Cómo se recupera la información del disco duro? Solo se tiene que invertir el proceso, de manera que sean las partículas del disco duro las que transmitan cargas eléctricas a la cabeza de lectura-escritura para moverla. Las partes de un único archivo pueden estar repartidas por la superficie de los discos, un poco como ese jaleo de papeles que tienes encima de la mesa de tu despacho. Así que existe un archivo especial que hace el seguimiento de dónde están todos los segmentos. ¿No te gustaría tener algo similar? Los cartuchos extraíbles combinan la velocidad y la capacidad de almacenamiento de un disco duro, con la ventaja de utilizar más de un único disco como si fuera una disquetera. Entre otros, las unidades más conocidas son Bernoulli y SideQuest. Una unidad de magneto óptico combina las ventajas de un disco duro, que se basa en el magnetismo, y de una unidad óptica como un CD-ROM, que utiliza un rayo láser para leer datos. Las unidades ópticas no pueden borrar o modificar datos, son unidades de solo lectura. Pero un magneto óptico te ofrece lo mejor: la capacidad alta de almacenamiento de un CD-ROM, así como la posibilidad de borrar o modificar datos de manera magnética. La unidad utiliza un rayo láser que condensa los datos en un área muy pequeña. Después, las fuerzas magnéticas comienzan a funcionar.